Buen día. Hoy vamos a hablar de los 10 principios básicos de la economía, de acuerdo al señor Gregory Mankiw. Los primeros principios, los primeros tres principios, hablan acerca del nivel de las decisiones individuales, es decir, las decisiones que tomamos los individuos teniendo en cuenta nuestra racionalidad económica. El primer principio nos dice que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Y en este principio, todo lo resumimos en que debemos de caer en cuenta que si queremos algo, algo nos cuesta. Nada es gratis en esta vida. Perdón. Y cuando nosotros queremos obtener algo, debemos de estar dispuestos a renunciar a algo que también nos gusta. El proceso de toma de decisiones significa que debemos de realizar una elección entre dos opciones o posibilidades que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo. Imaginémonos el caso de un estudiante. El estudiante se enfrenta a una disyuntiva cuando tiene que distribuir su tiempo para poder estudiar, para presentar un examen en dos materias. Si tiene él, imaginémonos 5 horas de tiempo libre para estudiar, él tiene que decidir si va a estudiar 2.5 horas para cada una de las materias o si él tiene mejores capacidades y entiende más fácil una de las materias, muy probablemente estudie menos tiempo de esa materia y tome la decisión de estudiar 2 horas, por ejemplo, esa materia, y 3 horas para preparar el examen de la materia que más se le dificulta. Esa es la vida real. Ahora, también nosotros encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, en una familia encontramos cómo los papás tienen que realizar elecciones acerca de cómo van a gastar su ingreso o distribuirlo, cuánto van a destinar para la educación de sus hijos, cuántos recursos para la alimentación o para las vacaciones, ¿sí? O si van a cambiar el carro de la casa, etcétera. En todo momento en nuestra vida nos toca que tomar elecciones y nos enfrentamos a ese proceso de disyuntiva. En la sociedad se debe decidir cómo se gastan los recursos del gobierno. Por ejemplo, si en armas para la defensa o se destinan recursos para la salud o para llevar a cabo obras de infraestructura o para la educación. Todo dependerá del gobernante de turno que haya en ese momento. Para nosotros es claro entender que para que un país pueda avanzar y salir del subdesarrollo es muy importante que en ese país el gobierno tome la decisión de invertir recursos, por ejemplo, en educación, ¿sí? En mayor salud, en educación para que todos los niños, jóvenes y personas que se encuentren en edad de capacitarse puedan hacerlo y puedan educarse y encontrar una mejor forma de hacer las cosas, se vuelvan mucho más productivos, aporten más a la sociedad. Por ejemplo, el también tener una sociedad sana, un pueblo sano, implica que las personas van a poder trabajar, van a poder aportar a la economía y las personas que se encuentran laborando en las empresas van a tener poco ausentismo. Entonces, tener una población sana, educada, incrementa las posibilidades de esas personas. También mejorar las obras de infraestructura, las vías, toda la infraestructura que hay en el país, que se puedan transportar los productos fácilmente, que haya buena conectividad, mejora el bienestar de la sociedad. En la actualidad es muy importante el medio ambiente.
¿sí? Lo hemos visto con el fenómeno del cambio climático. Por tal motivo, los países invierten recursos en tratar de contaminar lo menos posible y en reutilizar muchos productos. Ya nos hemos dado cuenta, el hombre se ha dado cuenta que ha ido acabando con el ecosistema. Entonces, la mejor forma de recuperar nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente es tratando de contaminar lo menos posible, creando nuevos mecanismos de producción limpia, y esto redunda en el bienestar de todos. También eso nos ha llevado a que las empresas puedan tratar de producir bienes amigables con el medio ambiente. Esta situación, en principio, implica que los precios de esos bienes son altos. Sin embargo, esa situación puede ocasionar una disminución de la rentabilidad de las empresas, pero en el mediano y en el largo plazo, el beneficio es mayor. Hoy, cada vez estamos más conscientes de la importancia de producir bienes o productos que contaminen lo menos posible, que tengan un menor impacto en el medio ambiente. Y todos vemos cómo diferentes movimientos han llevado incluso a la concientización de las personas a nivel global, trayendo consigo que quienes tienen más ingresos estén dispuestos a adquirir o a comprar esos bienes o productos que contaminan lo menos posible. Un ejemplo que nosotros podemos encontrar es que las personas que tienen buenos ingresos, especialmente en los países desarrollados, hoy por hoy compran automóviles eléctricos para no contaminar. Y ya están saliendo normatividades, sobre todo en los países desarrollados, que indican que en el mediano plazo los automóviles movidos por gasolina tienden a desaparecer. En la medida en que también esos productos se van popularizando, la tecnología que van desarrollando las empresas que los producen hacen que sus costos disminuyan. Y creo que en 20, 30 años, muy probablemente, la gran mayoría de los automóviles van a ser eléctricos o automóviles que van a contaminar lo menos posible al medio ambiente. Una gran disyuntiva a la que se enfrenta la sociedad radica en que se tiene que hacer la elección entre la eficiencia y la equidad. Es muy importante tener claro estos dos términos. Eficiencia significa que una sociedad logra extraer el máximo beneficio posible de sus recursos, que son escasos. Entonces, aprovecha esos recursos de la mejor manera posible. Recuerden que esos recursos son escasos. Optimiza el uso adecuado de esos recursos y produce lo máximo que se pueda obtener de esos recursos que son escasos. Mientras la equidad en una sociedad se logra o se alcanza cuando los recursos que ha obtenido la sociedad se pueden distribuir de la mejor manera posible entre todos los miembros de la sociedad. ¿Sí? A eso se refiere la equidad. Cuando hablamos de equidad, podemos pensar en que tenemos una torta y la vamos a repartir. Y imaginémonos que el pedazo más grande, pues se lo damos al compañero, pero de allí en adelante todos los otros pedazos los repartimos de manera equitativa, con la misma cantidad de milímetros, gramos, etc. A eso le podemos llamar equidad. En el momento en el cual se diseñan las políticas públicas, los objetivos de la eficiencia y la equidad entran en conflicto.
Por ejemplo, las medidas destinadas a lograr una distribución más equitativa del bienestar económico, como en el caso del seguro del desempleo o la asistencia social, tratan de brindar una ayuda a la población más necesitada. Sin embargo, en ocasiones vemos que hay personas que se aprovechan de estas ayudas, ¿sí? Y con el seguro del desempleo no quieren trabajar, pese a que tendríamos que hacernos una pregunta muy interesante, y es si efectivamente ese subsidio al desempleo alcanza para que la persona pueda vivir dignamente. Otras medidas como el impuesto a la renta que pagan las personas o las empresas que obtienen buenos resultados, que les va muy bien en términos económicos, buscan o el objetivo principal de estas medidas es financiar al gobierno, que el gobierno obtenga recursos para él poder realizar o llevar a cabo sus proyectos y para obtener recursos para su funcionamiento. Aun cuando estas medidas aumentan la equidad entre la sociedad, reducen su eficiencia, porque algunas personas buscan aprovecharse de toda esta serie de situaciones.